Esta historia inicia en un lugar llamado Pueblo Paleta. En una de las primeras escenas nos encontramos con un grupo de niños que están intentando capturar lo que parece ser un dinorino. Sin embargo, al tener poca experiencia con los Pokémon, fallan en sus intentos de querer capturarlo, pues la Pokéball que lanzaban solo rebotaba en el Pokémon. Es ahí donde entre risas aparece nuestro protagonista, diciéndoles que de esa forma no podrán capturar a ningún Pokémon. Lo primero que tienen que hacer es debilitarlo para después lanzar la Pokéball. Hoy presentamos Versus Mew. Es ahí en donde nuestro protagonista envía al combate a su Pokémon Poliwhirl, ordenándole lanzar un potente chorro de agua, el cual asesta con muy buena precisión al dinorino salvaje, dejándolo aturdido después de tan potente ataque. Todos los niños que estaban observando el combate Pokémon se quedan asombrados y exclamaban lo emocionante que era el poder presenciar directamente una batalla entre estos dos Pokémon. Una vez aturdido el Pokémon salvaje, nuestro protagonista le lanza una Pokéball, pues como explicó en un inicio era necesario debilitar a un Pokémon para poder capturarlo. Tras un buen lanzamiento, nuestro protagonista logra capturar al dinorino salvaje, saltando de alegría por demostrar sus habilidades como entrenador Pokémon frente a ese grupo de niños. En este punto de la historia se nos revela que el nombre de nuestro protagonista es Red, y que en efecto es un chico conocido por todos en Pueblo Paleta. También nos damos cuenta de la personalidad presumida y despreocupada de Red, pues le gusta alardear que es uno de los mejores entrenadores que pueden conocer. Es ahí en donde los niños le hacen una pregunta que muchos de nosotros nos llegamos a hacer en nuestras vidas cuando conocimos por primera vez este mundo llamado Pokémon, pues aquella pregunta era, ¿qué es un Pokémon? Para todos los que conocemos la franquicia de Pokémon sabemos que esta pregunta no es para nada sencilla, que su respuesta puede tener muchos significados. Sin embargo, la respuesta de Red solo se limita a decir que son todas las criaturas que viven en los bosques y lagos. Esto es una respuesta que todos aquellos que no conocen de Pokémon pueden decir, pero lo que se quiere reflejar en este punto es que Red, al igual que todos en algún momento fuimos inexpertos en los Pokémon, dándonos a entender que esta aventura recién está iniciando. Cuando cayó la tarde en Pueblo Paleta, Red y los niños están de camino a sus casas. Se nota que la mayoría de los niños del pueblo admiran mucho al protagonista, pues le hacen muchas preguntas, como cuántos tipos de Pokémon hay en el mundo, pero Red no sabe la cantidad exacta de estos. Él solo sabe que algún día los capturará a todos. Dentro de todas las preguntas que le estaban haciendo los niños a nuestro protagonista, uno de ellos le pregunta si conocía al profesor Oak. Red responde preguntando si se refiere al viejo que vive a las afueras del Pueblo Paleta. Los niños enérgicamente le dijeron que sí, y que él era un gran experto e investigador Pokémon. El niño, vestido como cazabichos, dice que sería bueno ir a preguntarle al profesor Oak, que les enseña cómo capturar a todos los tipos de Pokémon. Sin embargo, Red, dando a demostrar su personalidad presumida, dice que pedirle ayuda a ese viejo no era necesario, que solo basta de él para que todos aprendan sobre los Pokémon. Los niños sabían que Red conocía muchas cosas sobre los Pokémon, pero aún así le dicen que el profesor Oak tiene un nieto al cual le enseñó todos sus conocimientos sobre los Pokémon para que sea el mejor entrenador del mundo. Red se queda algo sorprendido y hasta podemos decir que celoso. Los niños también le comentaron que el nieto del profesor Oak se había ido del pueblo para estudiar más sobre los Pokémon, pero que ya había regresado. Red prepotentemente dice que no le importa quién sea, que no tendrá oportunidad contra él si es que se llegan a enfrentar. Tras ver un hermoso plano del Poliwhirl de Red, mirando el atardecer, el protagonista se despide de sus pequeños seguidores y emprende su camino de regreso a su casa. No obstante, se quedó muy pensativo por lo que le dijeron los niños con respecto al profesor Oak y su nieto Maravilla. Por ir muy pensativo, este no se fijaba por donde estaba caminando y se tropieza contra una persona desconocida pero con un aspecto un tanto temorizante. Este voltea a insultar a nuestro protagonista y luego regresa a reunirse con más gente de su mismo aspecto. Red se da cuenta que aquellas personas misteriosas también contaban con Pokéballs y que por lo tanto ellos también serían entrenadores Pokémon. Decide seguirlos para ver qué es lo que se traían en manos este grupo de personas. Podíamos escuchar de estos señores que estaban buscando algo que supuestamente se había ocultado en el bosque cercano a Pueblo Paleta. Uno de los personajes misteriosos exclamó que lo que están buscando es un Pokémon fantasma misterioso.
Red, muy sorprendido, estaba escuchando todo escondido entre los arbustos. Entonada la voz de mando del líder del grupo, todos salieron en búsqueda del Pokémon fantasma que se hallaba oculto en el bosque. Cuando Red logra escuchar que se trataba de un Pokémon raro que nunca antes había oído, se emociona por querer capturarlo. Aprovecha que los hombres misteriosos se disiparon para salir de su escondite e introducirse en el bosque para también ser parte de la búsqueda. Una vez adentrados al bosque que estaba cercano al pueblo Paleta, Red quería sí o sí capturar al Pokémon fantasma a como de lugar. Es por ello que llevó consigo muchas Pokéballs para no desaprovechar la oportunidad de capturar a esta especie rara de Pokémon. Tras un tiempo buscando al Pokémon misterioso, su atención es llamada por un destello de luz que emanaba de una parte del bosque. Es ahí en donde se percata que alguien más muy aparte de los hombres misteriosos estaba también en el bosque. Era un entrenador que aparentemente tenía la misma edad que el protagonista, el cual envía al combate a su Charmander para enfrentarse contra ese Pokémon desconocido. Red se asombra al darse cuenta que ese chico también era un entrenador Pokémon. Mientras que en el siguiente cuadro el Charmander del joven desconocido lanza un ataque de tipo fuego directo al así llamado Pokémon fantasma. Mientras vemos un plano del enfrentamiento entre el Charmander y el Pokémon fantasma, Red estaba detrás de unos arbustos observando el gran poder del Pokémon del entrenador desconocido, admirando su gran desempeño y habilidad de combate. Sin embargo, lo que más llama la atención de nuestro protagonista era el Pokémon luminoso contra el cual Charmander estaba peleando, pues nunca antes había visto tal criatura. Emocionado por la batalla, nuestro protagonista comienza a darle ánimos al Charmander, mientras que aquel joven misterioso ni se inmutaba. Y es así que, de la forma más inesperada, el joven entrenador ordena a su Pokémon que regrese. El Charmander obedece y se retira del combate. Sin embargo, Red no podía creer que haya tomado tal decisión de retirarse del combate. Es por eso que sale de su escondite entre los arbustos para reclamarle al otro entrenador el hecho de haberse retirado del combate de esa manera, cuando supuestamente ya la tenía ganada. Queriéndole enseñar una lección al otro entrenador, nuestro protagonista envía al combate nuevamente a su Poliwhirl, ordenándole lanzar un potente chorro de agua contra el Pokémon fantasma. No obstante, este reacciona rápidamente y embiste un ataque directo contra el Poliwhirl del protagonista, dejándolo automáticamente fuera de combate y escapando del lugar. Red intenta ayudar a su Pokémon que aún yace en el suelo, mientras que el otro entrenador le reprocha por su comportamiento inmaduro, que no había aprendido nada de la lucha que tuvo antes con el Pokémon fantasma, que era muy notoria la diferencia entre fuerza y nivel entre los dos Pokémon y que por ese motivo decidió retirarse del combate. Y es ahí en donde le dice a Red una de las mejores frases de todo el manga: si no puedes reconocer tus propias debilidades, te vas a derrotar a ti mismo. Tal frase dejó sin palabras a nuestro protagonista. Prácticamente le dieron un baño de humildad, pues de considerarse uno de los mejores entrenadores del pueblo, se dio con la sorpresa que tenía mucho por aprender. Producto del ruido de los enfrentamientos de los dos jóvenes con el Pokémon fantasma, que no tiene nada de fantasma, pues a estas alturas ya nos dimos cuenta que al Pokémon que están buscando es el legendario Mew. Los hombres misteriosos y uniformados se percatan de la ubicación de estos y van directamente contra nuestro protagonista para interrogarlo sobre el paradero de Mew. Sin embargo, al ver lo que no respondía y que seguía deprimido por su anterior derrota, deciden ignorarlo y seguir con su búsqueda mientras dejaban solo a nuestro protagonista. Cuando por fin cayó la noche en el pueblo Paleta, Red, pensativo por lo ocurrido, decide asomarse al laboratorio del viejo profesor Oak, pues se dio cuenta que necesita mejorar más sus habilidades, pues ante la derrota que sufrió su Poliwhirl, este comprendió que la única forma de mejorar como entrenador es aprendiendo de un experto. Tímidamente asoma su dedo al timbre, con la convicción de ser un mejor entrenador. Hola amigos pokefanáticos, soy Pokelegue. Te invito a que te suscribas a mi canal y que me ayudes con un me gusta para poder seguir subiendo más videos narrando las historias del manga de Pokémon Adventures.